Buenas tardes, buenas noches, buenos días de todas partes del mundo. Gracias por seguir en la sintonía, sintonizarnos siempre a través de Seno Radio, Radio Visión y también a través de las plataformas sociales que maneja el programa Entre Grupos de Papeles y Radio Visión. Gerardo Machado Clavijo conversa con nosotros hoy en la tarde. ¿Cómo te sientes después de haber no voy a cepillarte porque no es mi estilo, pero creo que un poco es la trayectoria de vida que has tenido en defensa de ciertos grupos vulnerables? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, consigno mi gratitud a ti, Marco, por la invitación formulada. Efectivamente, he sido elegido como asambleísta en la provincia de Los Hay y creo que hay un reconocimiento a toda una trayectoria de vida dedicada al servicio a la comunidad. Desde muy joven, tengo 65 años, soy un adulto mayor, y por más de 44 años con mi grupo Víctor Jara, siempre en las luchas para la posibilidad de mejorar las condiciones de vida del pueblo. Adicionalmente a esto, los libros que he escrito, que me han terminado como el más grande calibre en la historia del país, y adicionalmente mi lucha constante en defensa de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, fue que ha permitido que al caminar en mi campaña electoral, que fue una campaña en territorio personal, uno por uno, haya logrado conseguir esta curul, que yo creo que hay mucha expectativa que tenemos que cumplir y muchos propósitos que tenemos que cumplir. Es cierto, este momento se vuelve un poco compleja la realización del trabajo de los asambleísta. Existe una polarización a través del odio entre las diferentes candidaturas, entre las diferentes bancadas. ¿Tu posición será conciliatoria o marcarás territorio con el actual presidente y la bancada que está siendo dirigida, yo diría, pues, de forma indebida, incluso en algún momento, por parte del candidato presidente? Como he manifestado yo, nunca buscaré un voto a través del demérito de mi adversario. Yo más bien lo que he procurado es llevar una campaña personal y propositiva. Siempre hemos conseguido buenos resultados a esto y indudablemente esta segunda vuelta electoral, que la situación es un poco más complicada y más difícil, siempre mantendré esta posición de no atacar al adversario porque sí, sino más bien de ser propositivo, que es lo que está planteando la compañera Luisa en su proyecto de gobierno de salvación nacional. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Si llegamos a un entendimiento con la bancada de ADN en la Asamblea Nacional, será para siempre conseguir el objetivo de priorizar el presupuesto general del Estado, que se destine primero a la salud, a la educación, al empleo, al desarrollo nacional y a la seguridad. Yo creo que en esa virtud podremos tener siempre formas coincidentes de trabajo con la oposición. En esa virtud, créanme, nosotros seguiremos planteando las propuestas de Pues este muy bien, gobierno de salvación nacional, siempre con el debido respeto y sin atacarnos como ha sido costumbre de parte del lado contrario. bien, correcto. Yo creo que la dignidad humana está por encima de todo. Entonces, la visión tuya es humanista en el sentido de que el presupuesto del Estado tendrá que ser estructurado, general, digamos, de forma general para favorecer a los sectores más desprotegidos de la población. El Ejecutivo manda la, la tentativa del presupuesto y los asambleístas aprueban o no el presupuesto. ¿Pueden ustedes modificar el presupuesto en algún momento cuando no estén de acuerdo con los números que manda el presidente de la República? ¿Cuál es el procedimiento o cuál será tu intervención, a más del procedimiento, dejémoslo al lado del procedimiento legal, cuál será tu intervención en ese sentido? Reitero, nosotros estamos absolutamente seguros que ganaremos las elecciones el 13 de abril, el 24 de mayo, cuando se posesione la compañera Luisa González como presidenta de la República. Ella tendrá que priorizar el gasto público, el gasto del presupuesto general del Estado, y repito, nosotros priorizaremos el tema de la salud, de la educación, del desarrollo, del trabajo, de la seguridad, que son piezas fundamentales para empezar ya una política de recuperación de la patria. En esta virtud trabajaremos intensamente para ello. Lograremos tener, yo creo que el respaldo de las bancadas de los otros partidos, porque se convierte en una prioridad nacional el tema de la reconstrucción del país. En esta virtud tenemos que legislar
más allá inclusive del presupuesto general del Estado y su aprobación, también en términos de fiscalizar adecuadamente para empezar a consolidar ya un gobierno democrático que permita salir del narcoestado en que estamos viviendo y sobre todo de esta posición inadecuada, ilegal, inconstitucional que se ha ido marcando en este año más de gobierno y que ha permitido que el país realmente se deteriore en una crisis más grande que hemos tenido en toda la historia, no solo política, social, económica y moral, sino también una crisis ambiental, una crisis de valores que nos está llevando y conduciendo a que nuestros hijos, nuestros nietos no tengan un futuro adecuado. En esta virtud trabajaremos intensamente para crear los cimientos necesarios para fortalecer este proyecto de gobierno que recupere la patria ecuatoriana. Bien, el presupuesto del Estado generalmente, digamos, constituye una ley de obligatoria aceptación por parte de las personas, pero ahí hay rubros que generalmente las personas que tienen una idea diferente y que creen que la salud, la educación, la vialidad es un gasto, generalmente priorizan otro tipo de actitudes, como por ejemplo el pago de la deuda externa. Entonces, como bancada, como Gerardo Machado, vas a impulsar de que primero se cubren el área social, me refiero a la situación que tú dijiste, medio ambiente, en fin. Vas a priorizar, van a llevar una estrategia a ustedes justamente para tratar de ver qué es lo que pasa con el presupuesto, porque no te olvides que tenemos un presupuesto prorrogado en este año, justamente por elecciones. Yo creo que a las pruebas me remito. Después del gobierno de la Revolución Ciudadana, en el año 2017, la deuda externa era de 40.000 millones de dólares. Ahora la deuda es de más de 90.000 millones de dólares. Y la pregunta es muy simple. En los gobiernos de Moreno, Lasso y en el actual gobierno, díganme si estos gobiernos, los tres unidos, han hecho alguna obra en beneficio del país. Nunca lo han hecho. Y eso significa que todo el presupuesto de General de Estado solo ha servido para pagar la deuda externa, deuda que ellos mismos pidieron a los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y que eso ha causado realmente problemas tan graves como los siguientes. Pedir recursos para tener estos en el exterior sin ganar intereses, solo para el pago de la deuda externa. Pretender firmar una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional para privatizar el seguro social que es nuestro. Esas acciones inadmisibles, son cosas tan graves que afectarán la vida de los ecuatorianos de esto cumplirse. Porque imagínense ustedes una institución como el Seguro Social, que tiene más de 43.000 millones de dólares en activos, que tenemos nosotros un banco como es el BIES, que tiene más de 23.000 millones de dólares. ¿Cómo es posible que la institución pueda estar en quiebra? Y sobre todo esto, ¿cómo es posible que se pretenda una cuestión que no es del gobierno, que no es del señor Novoa, que es de nosotros, los afiliados, nosotros, los jubilados, los que hemos aportado toda la vida para el crecimiento del seguro social? ¿Cómo pretenden privatizarlo? ¿Cómo es posible que dentro de las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional esté esto? Entonces, mi Bueno, prioridad va a ser fiscalizar estos atentados no solo a la economía nacional, sino a la dignidad nacional. Y bien. esto será posible si sumamos nuestros esfuerzos y así nosotros lograremos que dejar sin efecto toda esta pretendida privatización y sobre todo empezaremos a fiscalizar ¿a dónde han ido? ¿A dónde ha ido estos más de 50.000 millones de dólares de los tres últimos gobiernos? ¿A qué se han destinado? Y muéstreme las obras que se han hecho con tanto recurso económico. Bueno, por otro lado, se dice, tú acabas de señalar 40 y pico de mil millones de dólares en el externo, pero dicen que el expresidente de la República llega a llevar una cantidad más o menos parecida, para mí una infamia, pero sin embargo siguen sosteniendo las élites económicas que la deuda externa ha crecido en virtud de que el presidente Correa pues, se puso en sus bolsillos. ¿Qué hay de cierto sobre esto? Yo entiendo que está desvirtuado ya esto incluso por el Fondo Monetario Internacional, pero si fuera bueno que hagas
una pequeña explicación sobre esto, porque a veces es menester reiterar los conceptos. Con todo gusto. Yo te decía hace un momento que Correa dejó una deuda de 40.000 millones de dólares. Él cuando asumió la presidencia de la República en 2007 recibió un país endeudado en 20.000 millones de dólares. Eso fue de los gobiernos anteriores. Dejó un país con una deuda de 40.000 millones de dólares, pero con más de 7.000 obras. Es importante indicar que cada día se inauguraban obras en el gobierno de la Revolución Ciudadana, hidroeléctricas, carreteras, escuelas de Milenio, UPCs, hospitales. Bueno, realmente era increíble toda esa obra magnífica que se hizo. De ahí entonces la pregunta es tan simple. Si yo cogí un país con 20.000 millones de deuda, hice tantas obras y dejé un país con 40.000 millones de deuda, ¿dónde están esos supuestos 50, 70.000 millones de dólares que la gente habla? Pero matemáticamente, aritméticamente, el asunto no da. Físicamente, imagínense, 70.000 millones de dólares. Yo no sé en qué banco, en qué paraíso fiscal, en qué lugar, en qué bolsillos, en qué casas, en dónde podríamos tener ese recurso enormemente grande. Con la crisis mundial que vivimos nosotros, ¿ustedes no creen que, por ejemplo, el imperio norteamericano que anda metiéndose en todo el mundo, queriendo captar toda la riqueza de todos los países, al saber que hay 70.000 millones de dólares de supuestos de un robo a la nación, no ha cogido y se ha tomado para sí esos recursos? O sea, es inexplicable. Otros dicen que la plata está en el Banco del Vaticano. Y yo no sé si el Papa Está comiendo papas fritas, aceptar posible. Entonces empieza a ser inadmisible al principio, causa mucha hilaridad ya oír esto, que es repetitivo, que es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo de todo el tiempo. Y eso se suman ya otras situaciones en las que quieren justificar una inoperancia de este gobierno para hacer las obras, para hacer lo que el país necesita para salir de la crisis que tenemos. Entonces empiezan los pretextos. Ah, es que como el Correa roba bastante. Ah, es que un año nomás no es suficiente para poder recuperar el país. Tantos Ah, es elefantes que blancos. lo que pasa es que los que votaron por Luisa González son narcotraficantes. Ah, o sea, empiezan unas situaciones en las que ya realmente, créame, ya llegan al ridículo, pero que eso no es un justificativo para seguir haciendo lo que están haciendo. Entonces, la pregunta es muy simple. A ver, si ustedes quieren olvidarse de Correa, ¿no es cierto? Que la gente se olvide de Correa, hagan una cosa muy simple, hagan obras. Y no hablen más porque le tienen en la lengua, en la Sí, punta de la claro, lengua. así es. No se justifique de una situación, hagan obras y verán cómo la gente se olvida de Correa haciendo obras. Beneficien al pueblo, no sean malitos. Paguen a las dializadoras, paguen a Zorca para que la gente no se muera, por Dios. ¿Qué están Olvídense, haciendo? No, no sean malos. ¿Cómo es el tema de la inseguridad? Nos subieron el IVA del 12 al 15%, que hicieron una consulta, gastaron 60 millones de dólares para decir, a ver, señor, tenga la posibilidad, haga lo que sea para sanar esta situación que tenemos de inseguridad en el país. ¿Qué ha hecho? Nada. Cada día hay más muertos. Y el mes de enero se convirtió en el mes de más violencia en el mundo. sí. Entonces, a mí me parece que querer justificarse con que el Correa robó, con el asunto de un año es poco tiempo. Los que votan por la Luisa son narcotraficantes. Querer justificar de una manera tan burla y la inoperancia de un gobierno que solo se ha dedicado a procurar privatizar lo que no es de ellos y realmente a tener actos de corrupción tan grandes como los chalecos de cartón, el hermano del presidente Petro Noboa llevándose el combustible subsidiado para beneficio personal. Yo creo que son cosas tan graves, o querer desmerecer a las Fuerzas Armadas trayendo a gente de otros lados para que vengan aquí a poner orden en un país, en nosotros, yendo sobre el profesionalismo, sobre los valores que tienen nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, es una barbaridad. Entonces a mí me parece que todo esto se ha ido sumando y la gente, ya el pueblo, ya no come cuento en estos momentos.
Parece que el nuevo capitalismo, este capitalismo salvaje, este capitalismo que ha ingresado a las economías de los países dependientes, causa una circunstancia o tiene un plan de desprestigiar a las empresas públicas que brindan servicios con la finalidad de privatizarlas. Por ejemplo, la cuestión petrolera, la cuestión eléctrica, la situación de la dación de servicios en telefonía, en fin. ¿Significa esto entonces que existe un plan premeditado para privatizar ciertas empresas que, entre comillas, constituyen un gasto y que están mal llevadas por manos de los particulares, digamos, por manos del Estado, indicando que los particulares son una maravilla para manejar la cosa, los temas? Por supuesto, por supuesto que esa estrategia, querer merecer lo público para crear una situación de que la gente diga esto no funciona para poder privatizarlo. Vivo ejemplo es el Seguro Social. Repito, una institución que tenemos nosotros, los dueños, más de 43 mil millones de dólares. Entonces, ¿qué hacen? No dan las medicinas para que la gente pueda tener la posibilidad de sanarse, de curarse. No hay atención adecuada. Entonces, ¿qué dice la gente? Esto no sirve para nada, no hay ni un paracetamol, esto no sirve para nada, hay que privatizar. Es lo que ellos quieren. Cuando en el fondo lo que quieren es llevarse todos nuestros recursos que llegan a decenas de miles de millones de dólares. Entonces, es esta estrategia la que utilizan. Dicen que no hay energía eléctrica. Imagínense 3 meses de apagones, 14 horas al día sin energía eléctrica. Perdieron 260.000 puestos de trabajo, 260.000 familias que no tienen qué comer ahora, creadas por una situación en la que se pudo haber prevenido. ¿Qué están diciendo? Como no funcionan los de eléctricos, no funciona el sistema eléctrico nacional, hay que privatizar. Es otra de Claro. las tareas. Querían Ujú. privatizar Sacha, nuestro campo petrolero, que en 20 años nos iba a dar ingresos, o nos va a dar ingresos por más de 35.000 millones de dólares. Y querían darle 1.500 millones a una empresa privada donde estaban metidos los familiares del presidente. Claro, amor Entonces, con mire usted interés. la barbaridad que se quiere hacer con los bienes del Estado, que nosotros somos los dueños, no ellos. Entonces, en esta necesidad nosotros tenemos que fortalecer, sobre todo, este pensamiento, sobre todo esta propuesta que nosotros tenemos para que el pueblo ecuatoriano reaccione, reflexione y vea que o tenemos la alternativa de seguir como estamos. Si un año se ha destrozado el país, que será 4 años de lo mismo, o tenemos la posibilidad de recuperar el país ya con propuestas grandes donde la soberanía nacional sea el objetivo para defender nuestras instituciones del país que nos han dado servicio y que nos proponen el desarrollo nacional. La economía ecuatoriana se encuentra realmente muy golpeada, las actividades de seguridad no existen. Bueno, en fin, pero viene aquí entonces lo que nosotros llamamos la planificación, situaciones de inmediata solución a mediano plazo y a largo plazo, los planes, los proyectos. ¿Qué piensas tú que debería ser tratar de menguar, de solucionar, de buscar alguna fórmula para, por ejemplo, que descienda la violencia, para que no exista tanta fuga de capitales, para que venga la situación de dinero extranjero para invertir en el país? ¿Cuál sería la forma, cuál sería la estrategia para tratar de solucionar de alguna forma? Es difícil, pero a lo mejor se puede lograr con el acuerdo de la ciudadanía. Yo creo que hay dos tipos de delincuencia en el país, la delincuencia común y la delincuencia organizada. La delincuencia común que es fruto de las inequidades económicas, que es fruto de la injusta distribución de la riqueza que genera el país. Entonces, si no das al país, no les das empleo, no les das seguridad, no les das educación, salud, que el Estado tiene la obligación de darnos. Entonces, un padre de familia que pierde el empleo va a robar un celular, va a robar algo para darle comer a sus hijos, esa es parte de la delincuencia común. Entonces hay que hacer que distribuir adecuadamente la riqueza en el presupuesto del Estado para volver a tener esta posibilidad de un desarrollo nacional y crear fuentes de trabajo para que la gente pueda tener esta posibilidad de vivir dignamente y ya no caer en la delincuencia común. Los muchachos ahora van a entrar a las universidades todos. Sí, y entonces eso restará la posibilidad de que ellos
aquellos que no pudieron estudiar vayan a engrosar las filas de las bandas delincuenciales. Entonces yo creo que la primera tarea de la compañera Luisa González es distribuir adecuadamente esta riqueza generada en el país a través del presupuesto general del Estado y de prioridades, declarando la emergencia, como ella ya ha indicado, en el tema de la salud, entre otras cosas, en el tema de la cultura. Lo otro es la delincuencia organizada. La delincuencia organizada que los cárteles están tomados los poderes del Estado. Por eso vivimos un narcoestado donde todos los poderes están siendo influenciados por el narcotráfico internacional. De ahí vemos lo que está pasando. Las exportaciones de droga al exterior a través de las bananeras. Perdón, la propia presidenta de la organización ADN tiene juicio en la fiscalía por tráfico de drogas. Es tremendo lo que vivimos en el país. Entonces, yo creo que se quiere imponer un superintendente de bancos para que siga permitiendo el lavado de narcodólares en el país. Las únicas instituciones que han ganado en el país durante los últimos años son los bancos. Y una gran cantidad de dinero. ¿Y qué cantidad de recursos? Centenares de millones de dólares. Entonces, a mí me parece que la propuesta de Luisa González es importante porque en estos 4 años de gestión de ella va a implementar más de 20.000 policías al tema de la seguridad. Dotarles nuevamente de toda la infraestructura, de todos estos recursos necesarios para que de nuevos patrulleros, nuevas motos, recomponer los UPCs que están destruidos, volver a tener un sistema de vigilancia enormemente, volver a tener el Ministerio de Justicia y otros organismos que permiten que los guardias en las cárceles puedan tener la educación completa, sobre todo pasar las pruebas de polígrafos, entre otras necesidades que vamos teniendo. Entonces, volver a fortalecer el Estado, recuperar las Cortes de Justicia, recuperar la Fiscalía General del Estado, recuperar las instituciones nuestras que nos vayan permitiendo consolidar diariamente un Estado democrático, un Estado de derecho que pueda mm, ser sustituido adecuadamente como debe ser al narcoestado que en este momento estamos viviendo. Sí, perfecto. Entonces, la delincuencia de bagatela, en donde existen delitos que a lo mejor son pequeños, pero existe la otra organizada, pero la una no es tocada. Yo recuerdo cuando era estudiante de Derecho, uno de los profesores nos decía, estaban presos los de Poncho, pero los de Praja jamás. Es decir, los que tienen delinquen en mayor forma y en forma grosera, pero quien llena las cárceles son justamente las personas que tienen una situación de iniquidad en la cual viven. Pero aquí hay que tomar una decisión. Si denunciamos a los delitos de corbata, de cuello, en fin, pero están incrustados en el poder y no permiten, Gerardo, que marchen las investigaciones, que se encargan en entrampar la investigación, en fin, e incluso suspender jueces cuando tocan sus derechos. Es una lucha dura. ¿Crees tú que en la Asamblea pueda lograrse algún tipo de sugerencia o de cambio en las leyes, sabiendo que no todo obedece o que no todos obedecen la ley? Cambiar en algo la situación que vivimos. Bueno, yo creo que no es lo mismo ser asambleísta de gobierno que asambleísta de oposición. Ujú. Pues nosotros estamos trabajando intensamente para que la compañera Luisa González pueda ganar la presidencia del país y de hecho eso va a pasar. Entonces nosotros tendremos la seguridad de que ya siendo un grupo mayoritario, un bloque mayoritario y teniendo la presidencia del país, podemos efectivamente hacer no solo una propuesta fiscalizadora enorme que tenemos que hacerlo, sino también una legislativa que permita implementar una serie de reformas a las leyes que están ya y otras en incorporación de nuevos elementos que permitan efectivamente seguir en este proceso de cambiar este narcoestado por un estado democrático. Yo creo que sí es posible y a estos van a sumarse también los asambleístas de otras tendencias políticas, ¿no? Particularmente Pachacutic, donde vamos a sumar nuestros esfuerzos para lograr este objetivo. Es una tarea dura, difícil, enormemente difícil, pero posible, porque nosotros tenemos algo que es importante, hablamos con la verdad. Somos los únicos propositivos. Tenemos un plan de gobierno que la compañera Luisa González en el último debate lo hizo conocer a la población ecuatoriana.
¿Qué vamos a hacer respecto a la inseguridad, a la insalubridad, a la falta de empleo, a la falta de desarrollo nacional que estamos viviendo? Pues tenemos una propuesta muy interesante para eso. Entonces, yo creo que la razón nos asiste y sobre todo nosotros necesitamos seguir trabajando por algo que es importante, por la vida, por la vida. Y para eso estamos trabajando para que la gente deje de perder el miedo, deje de perder, pierde el miedo de lo que estamos viviendo. Volvamos a tener esperanza y dignidad. Yo creo que son elementos importantes, subjetivos sí, pero posibles porque ya tenemos la esperanza de que tengamos a partir del 13 de abril la nominación de Luisa González como presidenta del Ecuador y eso nos posibilitará nuevamente retomar un proyecto nacional, repito, de este gobierno de salvación nacional que posibilite todo lo que estamos nosotros indicando. Bien, o sea que en algún momento ustedes van y han estudiado la realidad, conocen la realidad nacional, han planteado una serie de hipótesis para ver solucionando el problema. Pero aquí viene entonces el cuello de botella. Ustedes proponen, pero a la larga quien dispone la aprobación de los proyectos de fin es el Ejecutivo. Es decir, va a haber nuevamente una confrontación, si es que gana el señor Noboa, por supuesto, va a haber una confrontación de Ejecutivo Asamblea. Y si es que gana Luisa González, va a haber una forma más fácil, no fácil, pero un camino para gobernar a lo mejor en conjunto y buscar soluciones. Nosotros estamos dispuestos a trabajar, si no llegamos a la presidencia del país, enormemente a favor del pueblo ecuatoriano. Si el presupuesto del Estado, repito, contempla la prioridad en educación, salud, empleo, desarrollo nacional, por supuesto que vamos a votar porque así sea. Pero si vamos viendo que cada día se van quitando los recursos para la salud, para la educación, priorizando el pago de la deuda externa que nosotros no la hemos hecho, nosotros no hemos hecho, han hecho los pudientes del Ecuador. Si siguen estas mociones de mantener el narcoestado, de seguir viviendo como estamos, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Irnos realmente a la oposición, pues. ¿Cómo vamos a permitir que se siga festinando los recursos del Estado? ¿Y cómo nosotros vamos a permitir que inhumanamente, de una forma miserable, sigan los ecuatorianos viviendo una situación tan grave como la que estamos viviendo en este momento? Yo creo que es un asunto más bien de supervivencia, un asunto de dignidad y un asunto de respeto a las grandes mayorías poblacionales del país para seguir adelante un proceso de reconstruir esta nación que realmente está despedazada y que, repito, tiene la peor crisis económica, social, política, ambiental y moral de toda su historia. Muchas gracias, Gerardo, por su participación en el programa Entre Tintos y Papeles. Nos veremos en otra ocasión. Éxito en tus gestiones. Señoras y señores, me voy del aire. Nos veremos el día de mañana. Muchas gracias.